doy gracias, Padre, por esta noche, te doy gracias por tu amor, tu inmenso e infinito amor con que nos amaste a nosotros siendo pecadores y te entregaste a ti mismo en una cruz, porque había un precio que pagar, Señor, y nosotros no éramos lo suficientemente valiosos para pagar nuestra propia deuda. No alcanzaba nuestra vida para pagar lo que hicimos. Y tú te diste a ti mismo para salvarnos a nosotros, Señor, para redimir un pueblo. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque nos has dado vida eterna, porque has perdonado todos nuestros pecados, Señor, y porque nos has sellado con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por su obra. Gracias, Señor, por su ministerio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros por medio de tu Espíritu. Te ruego que podamos aprender, que podamos conocerte más a ti, Espíritu Santo, que tú nos guíes. Te ruego que tengas misericordia de mí, Señor, que tengas misericordia de mis hermanos y que abras nuestro corazón y abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, para que no seamos niños, para que seamos maduros en ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo les dijera que basado en mi experiencia, las personas son buenas? ¿Qué pasaría si yo le dijera eso? Que basado en mi experiencia, en lo que yo vivo cada día, las personas son buenas. De hecho, casi todos los que conozco van a la iglesia. Casi todas las personas más cercanas a mí son cristianos que van a la iglesia. Para mí, los hombres, en mi experiencia, son buenos. Bueno, si usted es un cristiano que estudia la Biblia y me ama, si me ama, me va a decir que estoy equivocado. Porque me va a decir que Dios en su palabra dice que el hombre no es bueno. Mateo 7:11, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dijo Jesús. Me dirían que los deseos del pensamiento del corazón del hombre son de continuo solamente el mal, dice la Biblia. Me dirían, Esteban, estás equivocado. Romanos 3:10 dice que todos los hombres son injustos. No hay justo ni aún uno. Y que lo más hermoso que pueden llegar a ser los hombres, para Dios es un trapo inmundo. Dice Isaías 64:6. Hermanos, lo que yo quiero decirles con este ejemplo, y con tantos otros ejemplos que pudiera darle, es que no podemos basar por nuestra experiencia lo que creemos de Dios, lo que creemos del hombre, lo que creemos del pecado, lo que creemos de Cristo, lo que creemos de la salvación o de cualquier otra cosa. No puedo basarme en mi experiencia. Tengo que fundarme en las Escrituras. Amén. En mi experiencia, todos los hombres son buenos. Pero cuando voy a la palabra de Dios, ahí está la verdad. Y yo quiero proponerles que a partir de hoy hagamos un estudio profundo sobre la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Y es probable, hermanos, que parte de la estantería teológica que usted tiene en su mente se mueva para todos lados. Algunos libros se caigan de esa estantería. Y se lo digo porque me sucedió a mí. Pero aquellas cosas que se sacudieron en mi estantería teológica fueron aquellas cosas en las que yo estaba fundado en mi experiencia y no en la palabra de Dios, no en las Escrituras. ¿Por qué necesitamos esta serie? ¿Por qué necesitamos estudiar
en profundidad quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y esto que voy a decir es extremadamente serio, hermanos. Nosotros creemos que la Biblia enseña que hay un solo Dios y es indivisible. Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio 6. Pero a la vez, la Biblia enseña que este Dios subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que las tres personas son completamente Dios. Cada persona de la Trinidad es igual en sustancia, en poder, en eternidad y en importancia. Son distintos en personalidad. El Padre no es el Hijo. El Padre es una persona distinta del Hijo. Y el Hijo es una persona distinta del Padre y del Espíritu Santo. No es que Dios se disfraza del Padre para algunas cosas y después Dios se disfraza del Hijo para otras y después Dios se disfraza del Espíritu Santo para otras cosas. Eso es una herejía que se llama modalismo. No, las tres son tres personas distintas. Y las tres tienen operaciones diferentes. El Padre, desde antes de la creación del mundo, planeó este plan de redención y glorificación de su nombre y determinó todas las cosas que van a suceder. Y envió al Hijo a pagar el precio de aquellos pecados de su pueblo. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a obrar en la vida de cada creyente para convencerlo de pecado, para traerlo a Cristo, para producir arrepentimiento y para hacerlo perseverar hasta el fin, santificándolo en el proceso. Pero vuelvo a recordarles, hermanos, que aunque la Biblia nos enseña que Dios son tres personas, hay un solo Dios. Y eso es nuestra mente no lo puede comprender. Va más allá de nuestro entendimiento, pero es lo que la Biblia enseña. Dios es uno y son tres personas. ¿Y por qué le digo esto? Porque casi todas, por no decir todas, las herejías y las sectas que nacieron a lo largo de la historia de la iglesia, todas, hermanos, nacieron porque empezaron a especular acerca de alguna de las personas de la Trinidad, o de todas, o de Dios. Empezaron a especular. Empezaron a tratar de basar lo que creían en su experiencia y no en lo que las Escrituras decían. Trataron de formar un conocimiento de Dios a partir de su propia sabiduría humana, sin basarse en lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. Entonces aparecen los que especulan sobre el Padre, como los católicos, que creen que en el Vaticano hay un hombre que es la representación del Padre en la tierra, le dicen Papa, y le dicen el Santo Padre, porque es la representación del Padre, cuando únicamente el Señor Jesucristo es el que nos ha dado a conocer al Padre. Otros especularon a lo largo de la historia con el Hijo, Dios el Hijo, como la secta de los mormones, diciendo que Jesús es una criatura más, es una criatura pecadora más, pero que se esforzó tanto por ser un hombre justo y piadoso que alcanzó cierto nivel de divinidad, aunque no es Dios, pero es lo más cerca que el hombre pudo llegar de Dios. Cuando la Escritura enseña en Colosenses que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios en toda su potencia, en todo su esplendor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús.
No es que ha visto lo más parecido que se puede ser al Padre, ha visto al Padre en persona. La secta de los testigos de Jehová han especulado sobre el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, que de ninguna manera es una persona, cuando la Biblia claramente muestra que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de una persona. El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo habla, tiene voluntad propia y es distinto del Padre y del Hijo. Los adventistas han especulado sobre el Hijo, diciendo que es el arcángel Miguel, diciendo que el día que sucedió el gran chasco en el que ellos esperaban la segunda venida y no llegó, que Jesús entró en el lugar santísimo del cielo. Todas especulaciones. Los jóvenes están estudiando o deberían estar estudiando distintas herejías que surgieron a lo largo de la historia de la iglesia. Y yo no sé si los jóvenes se han dado cuenta, pero aunque todas las herejías de la historia de la iglesia son distintas, todas coinciden en un punto. Todas son iguales en una cosa. Cada una de ellas distorsionó algo de la persona de Dios. Cada una distorsionó algo de la persona de Dios, o del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo. Cada una nació porque se pusieron a especular. Y segunda de Pedro dice que estas fueron y son herejías destructoras, hermanos. Destructoras. ¿Destructoras para quién? ¿Para el mundo? Destructoras para la iglesia. Y teniendo toda esta evidencia delante de nosotros, yo les hago esta pregunta. ¿Les parece que nosotros vamos a especular acerca del Espíritu Santo y vamos a basar nuestra perspectiva del Espíritu Santo según nuestra experiencia o según lo que a nosotros nos parece y nos va a salir bien? Cuando toda la historia de la iglesia nos muestra que siempre salió mal. Gracias. Les propongo por esto que podamos profundizar, que podamos entrar en las Escrituras. Y cada domingo que me toque predicar, ver algo más acerca del Espíritu Santo. Hay un pasaje que justamente el apóstol Pablo dijo a los corintios, que me resuena hace muchos días. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hoy quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo. Cada vez que en mi vida escuché expresiones como en aquel culto sentimos la llenura del Espíritu. El otro día hubo un mover del Espíritu impresionante. No sabes el mover de Dios que hubo en ese lugar. Cada vez que escuché expresiones parecidas a esta, hermanos, siempre se hizo referencia a un momento específico de una reunión o de un evento o de un campamento en donde todos pasan al frente y comienzan a tocar una música muy emocional de fondo y el ministro empieza a hacer un tremendo despliegue de presión psicológica y grita cosas como: ¡poder de Dios! ¡Más! ¡Sopla! Y las personas totalmente estimuladas empiezan a temblar frenéticamente, empiezan a llorar sin control, se desmayan, se caen al suelo. Algunos empiezan a reír, otros a gritar, otros a correr, otros a dar vueltas, otros a hablar en lenguas. Todo eso mientras la música está a todo lo que da y el ministro sigue gritando y empujando personas.
Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cada vez que a mí me dijeron cómo se movió el Espíritu Santo, me habían referido a eso. Ese es el contexto de esas palabras. Pero siempre hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Quizá a usted también le pasó lo mismo, no sé. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que había muchas personas en ese momento, en ese lugar, siendo supuestamente llenas del Espíritu Santo, reaccionando como todos estaban reaccionando. Supuestamente ahí estaba el Espíritu Santo, pero hermanos, ni antes ni después de ese evento esa persona daba frutos. Durante ese rato parecía la persona más espiritual sobre la tierra, pero saliendo de ahí seguía pensando como un mundano, seguía hablando como un mundano, seguía viviendo como un mundano. Seguían amando el pecado, seguían siendo soberbios, seguían siendo mentirosos. Supuestamente el Espíritu Santo los había tocado. Entonces eso me llevó a preguntarme, ¿esta es la llenura del Espíritu? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos habla de que seamos llenos del Espíritu Santo? Por eso les invito a abrir Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 20 y vamos a detenernos en el 18 al 20. Dice este texto: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a los efesios que no se embriaguen con vino? En cambio, les dice, llénense del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué Pablo relaciona la llenura del Espíritu con estar borrachos? Bueno, para esto necesitamos conocer el contexto de lo que Pablo está hablando acá. Hermanos, la ciudad de Éfeso era un centro comercial, político, educativo y cultural muy importante en la época. Pero lo que más destacaba de la ciudad de Éfeso, ¿sabe qué era? Su idolatría y sus rituales paganos. De hecho, la ciudad de Éfeso era conocida porque habían construido ahí una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana de los Efesios. Éfeso estaba atestada de idolatría. Cuando Pablo predicó el evangelio en Éfeso, muchos creyeron en Jesucristo. ¿Y sabe lo que hicieron? Trajeron libros de magia para quemarlos. Y cuando hicieron la cuenta de cuánto valían esos libros, era una cantidad de plata impresionante. Era muy idólatra esa ciudad. Estaba llena de rituales paganos. ¿Y sabe cuál fue el gran problema que Pablo tuvo en esa ciudad? Que le estaba sacando el negocio a los que construían las estatuillas de Diana. Claro, porque él estaba predicando a Cristo, él no estaba predicando a Diana de los Efesios. Entonces, todos estaban dejando de creer en Diana de los Efesios para creer en Jesús. Y los que hacían las imagencitas se estaban quedando con el stock. No podían vender. Y ahí se armó el problema. Y como en todas las grandes ciudades del imperio, los rituales paganos consistían en grandes orgías donde se emborrachaban y se entregaban a la lascivia para buscar alguna revelación de la diosa Diana, algún buen augurio sobre la próxima cosecha, alguna palabra de sabiduría de su diosa Diana. Entonces las sacerdotisas del templo de Diana, que no eran otra cosa que prostitutas, iban por la ciudad buscando hombres para armar una orgía, emborracharse, buscar un éxtasis místico. Y entonces las sacerdotisas actuaban como que estaban siendo poseídas por Diana de los Efesios y daban su oráculo, daban su mensaje. Eso era el ritual pagano de la época. ¿Es esto, hermanos, lo que Pablo tiene en mente cuando le dice a los hermanos de Éfeso estas cosas? Miren lo que acabamos de leer. Miren cómo Pablo tenía en mente todos estos rituales que ellos hacían en su mente. El versículo 3 le dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes. El versículo 5 le dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Esos oráculos, esas pavadas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Pablo les dice, no sean partícipes con ellos. Les dice en el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Se ve que alguno de ahí estaba participando de esos rituales. Y Pablo les dice, no participen, repréndanlos.
Versículo 12, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son ellos? En el versículo 17, Pablo les dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí les dice, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Puede ver lo que Pablo tiene en mente cuando está hablándole a los efesios de que sean imitadores de Dios? Pablo está diciendo que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con un éxtasis grupal, con una histeria masiva. La llenura del Espíritu no tiene nada que ver con estar temblando, tirado en el suelo, gritando, corriendo. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con un éxtasis místico, con algo que baja y un wifi, no sé. Este texto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice Pablo, ese antes bien significa en cambio, por el contrario, totalmente opuesto a eso, sean llenos del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, hasta acá sabemos lo que no es la llenura del Espíritu Santo. ¿Está bien? Hasta acá aprendemos lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? Porque Pablo nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Nos dice que debemos estar saturados del Espíritu Santo como un borracho está saturado de alcohol. Cuando un borracho está alcoholizado, pierde total control de sí mismo. El alcohol lo domina por completo. Bueno, Pablo dice que así deberíamos estar nosotros con respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debería dominar nuestra vida. Y hermanos, no interesa lo que yo les pueda interpretar, no interesa lo que usted opine sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. No interesa lo que algún movimiento religioso pueda decir sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo. Yo no quiero saber nada de todo eso. Yo no quiero saber lo que usted piensa sobre eso, ni lo que yo pienso. Yo necesito saber qué es lo que Pablo tiene en mente cuando dice sean llenos del Espíritu Santo. ¿O no? O sea, si vamos a saber qué es estar llenos del Espíritu, necesitamos entrar en la mente de Pablo. ¿O no? O si quieren, interpretamos cualquier cosa. Yo quiero saber lo que Pablo tiene en su mente cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo, porque lo que Pablo esté pensando al respecto en ese momento, eso es la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Lo resucitamos a Pablo? ¿Lo traemos acá? ¿Lo sentamos en un sillón y le preguntamos, Pablo, ¿qué quisiste decir ahí en Efesios? Se nos va a hacer difícil. Hay algo que podemos hacer. Podemos conectar lo que Pablo dijo aquí con lo mismo que Pablo dijo en otra ocasión hablando sobre el mismo tema. ¿Le parece? Y quizá Pablo pueda decir otra cosa distinta para darnos una pista de lo que es estar llenos del Espíritu Santo. Repasemos nuestro texto de ahora. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención, hermanos. El versículo 18 dice que debemos estar llenos del Espíritu, ¿sí? Muy bien, mire cómo sigue el texto en el versículo 19. Mire cómo Pablo conecta la llenura del Espíritu Santo
con lo que esa llenura produce. Mire, dice que si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vamos a estar alabando al Señor, vamos a estar dando gracias, ¿sí? Eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo para Pablo. Muy bien, vayamos a lo que el mismo Pablo le dijo a los colosenses sobre el mismo tema. ¿Les parece? Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 5 para que usted vea que Pablo está hablando de lo mismo. Pablo está siguiendo el mismo esquema que con los Efesios, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Vamos a leer desde el versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pablo les dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vean otra vez: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra vez apareció la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra vez. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Otra vez. Cuando vivíais en ellas. ¿Se acuerdan, no? Antes estaban en tinieblas, ahora soy luz, les dice Pablo a los Efesios. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, ¿se acuerda? Sed imitadores de Dios como hijos amados, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os amó, ámense unos a otros, dijo Pablo a los Efesios. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, preste atención a este pasaje que viene ahora. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Preste atención: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias, otra vez la gratitud, a Dios el Padre por medio de Él. Hermanos, ¿vio que Pablo le está diciendo a los colosenses lo mismo que le dijo a los efesios? Mire con atención el versículo 16. Pablo les dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Y cuando la palabra de Cristo more en abundancia en todos nosotros, ¿va a producir qué cosa? Que cantemos con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando gracias a Dios. Otra vez, los mismos frutos. Hermanos, para el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo es un sinónimo de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Lo pudo ver? ¿Lo pudo ver? Cuando Pablo en su mente
habla de ser llenos del Espíritu Santo en su mente, está pensando en que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de ustedes. Pablo no está pensando en un éxtasis, no está pensando en una histeria masiva, no está pensando en que todos nos descontrolemos, está pensando en que la palabra de Cristo domine nuestra vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Iglesia, ¿usted quiere estar llena del Espíritu Santo? Bueno, satúrese de las Escrituras. Lea las Escrituras, escuche las Escrituras, estudie las Escrituras y viva las Escrituras. Y usted va a ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un éxtasis colectivo, no es una música de fondo y todos retorciéndonos en el suelo, gritando y haciendo un tremendo desorden. Ser llenos del Espíritu Santo es estar totalmente sometidos y controlados por la palabra de Dios. Es pensar como Cristo me dijo que debo pensar, es hablar como Cristo me dijo que debo hablar, es hacer lo que Cristo me dijo que debo hacer, es creer lo que Cristo me dijo que debo creer y es esperar lo que Cristo me dijo que debo esperar. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y todo esto está en las Escrituras. Todo lo que debe usted pensar está en las Escrituras. Todo lo que usted debe hacer está en las Escrituras. Todo lo que usted debe creer está en las Escrituras. No está en su experiencia. No está en su sabiduría humana, está acá. Y quizá usted está ahí pensando qué hábil que es Esteban para hacerle decir a la Biblia lo que quiere. Hermanos, en casi todos los casos en los que la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo, lo conecta con la palabra de Dios. ¿Quiere verlo? Preste atención. Cada vez que la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo, no está hablando de un éxtasis, está hablando de conocer la palabra de Dios, de saber qué es lo que Dios quiere. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lo que el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y ahí empezó a predicar el Evangelio. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 6:3, los apóstoles tienen que buscar a alguien que cubra las necesidades de la iglesia y les dicen, busquen hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo iban a identificar que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Porque estaban ahí revolcándose en el piso como una lombriz? No, porque tenían sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Luego de hacer una exposición magistral sobre el Antiguo Testamento, Hechos capítulo 7 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Después de haber hablado de Génesis a Zacarías y Malaquías, todo lo que el Antiguo Testamento decía, la conclusión ¿cuál era? Que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Pablo se convirtió, cuando Pablo Lucas relata la conversión de Pablo en Hechos 9:17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos, dijo, hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 2 versículos después, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. En Hechos 19 dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, cada vez que la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo, habla de que estaban hablando la palabra de Dios, de que estaban llenos de la palabra de Dios, de que predicaban la palabra de Dios. Hermanos amados, el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio de la palabra. Si alguna vez el Espíritu Santo realizó milagros, sanidades, resurrecciones, señales y prodigios, fue para autenticar la palabra. Fue para autenticar a aquellos que estaban llevando el mensaje del Evangelio. Fue para respaldar la palabra del Señor. Y cuando el Espíritu Santo obró con señales que nadie jamás va a poder repetir, para que quede clarito que lo que acababan de predicar era el Evangelio de Dios. El Evangelio que es el poder de Dios para todo aquel que cree. Hermanos, si usted llena su vida de este glorioso libro, si usted deja que la Escritura defina cada parte de su vida, si usted se somete a ella, si usted se humilla ante la palabra de Dios y la atesora en su corazón para vivirla, para obedecerla, entonces usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Antes de terminar, ¿puedo decirle algo que pienso? ¿Puedo compartirle un pensamiento personal? No se ofenda, por favor. Pienso que decir que alguien está lleno del Espíritu porque tiembla como si estuviese electrocutándose, o porque se retuerce como una lombriz en el suelo, o porque se ríe como una hiena, o porque corre de acá para allá como un loco. Todo eso, hermanos, decir que eso es estar lleno del Espíritu Santo, eso es faltarle el respeto a Dios. Eso es frivolizar la obra de Dios. Y si no es blasfemar contra el Espíritu Santo, hermanos, qué cerca que está. Atribuyéndole a Dios obras que Dios no está haciendo. Decir que una iglesia está experimentando la llenura del Espíritu Santo porque todos están gritando y pataleando es desconocer la gloriosa persona del Espíritu Santo. Es desconocer por completo la invaluable obra, la imposible obra que el Espíritu Santo hace. Y creo que la iglesia ha subestimado al Espíritu Santo y lo ha reducido a un show. Lo ha reducido a un show circense, hermanos. Está tan lejos el Espíritu Santo de eso. Está tan lejos el Espíritu Santo de hacerse ver. Los hombres son los que quieren hacerse ver. La obra del Espíritu Santo no la ve nadie, pero permanece para siempre. Yo creo que deberíamos arrepentirnos por no habernos preocupado más por conocer al Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo obra? Le invito a orar. Amén. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, ahora que entiendo lo que es, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, quiero que tu palabra me domine completamente. Ojalá pueda vivir cada segundo de mi vida obedeciéndote a la perfección como hizo Cristo. Es el anhelo de mi corazón, es mi deseo. Oh Señor,
te ruego que abras nuestro apetito por la palabra de Dios. Abre nuestro apetito por tu palabra, Señor. Abre nuestra hambre para que vayamos a estudiar las Escrituras y nos saturemos de ella a tal punto que nada más entre en nuestra mente. Que no haya espacio para nada más que tu palabra en nuestro corazón. Por favor, Padre Santo, te ruego que ilumines nuestro corazón y abras nuestro entendimiento y produzcas en nosotros el querer y el hacer de tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Stronger